Gracias, Cristian. Bueno, vamos a hablar de esto que propone el diputado Goñi, Rodrigo Goñi, por el Partido Nacional, ya desde el año pasado, pero que ahora insta a que se firme a nivel multipartidario. Se trata de un pacto ético digital por la democracia, ¿no? Luego de acusaciones, desinformaciones que atañen a los precandidatos, bueno, quizás ahora sí, con el terreno ya sembrado de año electoral, bueno, quizás hablar de esto, y lo vimos con un caso concreto reciente, el caso Andrade, del que también vamos a conversar con él. Así que bueno, en una primera instancia, bienvenido. ¿Cómo le va? Y no hay que acordarse solamente de Santa Bárbara cuando llueve. Por eso, como tú decías, hace tiempo, antes de que empezaran a suceder todas estas cosas, que recién empiezan y van a ser cada vez peores si no se pone límite. Anoche en el acto de 55 aniversario del movimiento de Rocha, la idea fuerza, digamos, como se celebraba, era el país necesita un reencauce moral. Algo que suena, y los muchachos siempre me dicen, reencauce moral, ¿qué significa eso? Las sociedades no pueden vivir sin la moral. Cuando falta la moral, es lo que pasa, todas estas cosas que están pasando, el caso de Andrade y otra cantidad de casos de la mentira desenfrenada, la falta de respeto y la descalificación como cosa de todos los días. ¿Eso cómo se arregla? ¿O por qué sucede? Esos son los efectos. ¿Por qué sucede? Y bueno, porque se ha perdido, digamos, la conciencia de que eso no se puede hacer. Es decir, yo en una sociedad en la que quiera convivir más o menos civilizadamente, una sociedad moderna, si nosotros le faltamos el respeto, descalificamos, mentimos, insultamos, nos metemos con la vida privada, con los hijos. Yo viví hace unos días también un episodio donde mis hijas chicas me decían, papá, ¿por qué están diciendo que vos sos corrupto? Habían una cantidad de bots, de robots de otro partido, que habían estado distorsionando una información y me habían estado adjudicando a mí una calumnia que se hace no solamente con inmoralidad, se hace ya en forma sofisticada, mecanizada, y donde si los partidos, que son instituciones que están, digamos, con el peso de que las elecciones, que es la base del sistema democrático, si las elecciones se ensucian, se contaminan y se intoxican, entonces la democracia tiene problemas, ¿no? Tiene problemas. Vayamos al caso Brasil, Sí. donde fue impresionante la invasión de estas fake news o noticias falsas, al punto que uno de los datos que se manejaban es que el 75% del electorado iba a votar en Brasil sin saber si se estaba basando en noticias reales o falsas. Es un problema. Se inventaron una serie de mecanismos. Se sabe que una vez que el daño está hecho, está hecho. Pero ¿qué propone usted concretamente con este panorama, con estos antecedentes regionales también que fueron notorios, cuando se habla de un pacto ético digital por la democracia? Nosotros venimos proponiendo y trabajando con los medios en diferentes áreas y de diferentes medidas. El mecanismo que mejor ha funcionado contra las noticias falsas, y tenemos el caso de México que fuera realmente un éxito rotundo, es un sistema en el cual los medios, los partidos políticos, las organizaciones sociales establecen un mecanismo por el cual verifican las noticias falsas que tienen que ver con los candidatos, pues si no sería imposible. Entonces en México el verificado 2018, fue la elección del año pasado, fue un éxito rotundo. Es decir, era tal la cantidad de involucrados en que, ante una noticia falsa sobre un candidato, inmediatamente todos se ponían a trabajar en la verificación, y cuando no era verdad, no se correspondía con los hechos, se ponía falso o cuestionado. Entonces, ese es un mecanismo. Ahora, no despreciemos y desestimemos el poder de la moral. La moral funciona voluntariamente. Entonces, si los partidos políticos, los candidatos, los dirigentes, que son, la gente mira a ver, ¿no? Es decir, si yo tengo un líder que descalifica, ¿y yo por qué no voy a descalificar? Yo tengo un dirigente, mi candidato, mi senador, mi diputado, descalifica, yo también, digamos, siento que eso está habilitado. Entonces, cuando hay experiencias internacionales, no estoy inventando yo, Sí, digamos, cuando todos los partidos políticos se comprometen A frenar. ante la opinión pública a evitar, por ejemplo, los bots, los robots que en forma mecanizada y automatizada empiezan a difundir noticias falsas o a desinformar. Por ejemplo, un tema absolutamente menor de que usted chocó, Leo, tú chocaste, pero empiezan las informaciones, chocó porque estaba borracho. Cuando cientos de cuentas falsas de Twitter empiezan a difundir en cuestión de minutos
Leo chocó borracho, ¿sabe una cosa? Ahí está también habilitando mecanismos. A mí, por ejemplo, cuando me han venido a ofrecer estos mecanismos que están funcionando en el mundo y son tentadores, porque es decir, yo simplemente habilitando ese mecanismo tengo cientos de militantes robots que desinforman a favor mío. Entonces, yo creo que si, por ejemplo, que están dentro del pacto que estamos ofreciendo, evitar contratación de estos mecanismos, ya es un paso, ya es un paso, porque estos mecanismos también funcionan si los candidatos lo habilitan y lo pagan. Claro, porque, a ver, ustedes se ponen de acuerdo también con los directores de campaña, porque por poner un ejemplo, Jaime Durán Barba, ¿no? Famoso ecuatoriano, ¿no? Director de campañas de Macri y de tantos otros, inclusive asesor aquí de algunos partidos en el Uruguay, es una persona ampliamente cuestionada, procesada en más de una vez por realizar campañas sucias. Entonces, el partido puede decir, yo no pliego a esto, pero mi asesor de campaña hace lo que digo que no hay que hacer, entonces eso es trampa. declaro una cosa y hago otra. ¿Están incluyendo también a los asesores de campaña que no necesariamente tienen que ser del partido? Está muy bueno lo que tú decís. Es decir, el asesor de campaña, el director de campaña hace lo que le permite hacer el candidato. Si el candidato le dice, digamos, yo a mi pequeña dimensión, dije a los que me ofrecieron, yo no quiero bots, no quiero. Bueno, no quiero y no se hace, porque además, entre otras cosas, porque no va a haber quien lo pague. Entonces, está bueno, por supuesto, incluir todo. Y tú hablas de campaña sucia. Si estamos en la época de la transparencia y todos se llenan la boca de la transparencia, bueno, que yo creo que es uno de los buenos valores que se ha como profundizado en la época moderna. En la posmodernidad hay una cantidad de cosas malas y una cantidad de cosas, valores que además se han modificado hacia el bien. La transparencia es uno. Ahora, una campaña electoral, nada más y nada menos que el proceso donde la sociedad elige a sus gobernantes por 5 años. Gobernante, le doy el poder y el dinero de toda la sociedad por 5 años. Si eso dejamos que se ensucie, yo creo que lo de la transparencia es pura boca. Y la única forma, porque yo soy abogado, estoy en el Parlamento, hemos analizado las posibilidades legales de regulación. Y en el mundo sabemos que la regulación de estas cosas tiende a reprimir y a frenar porque la sobre libertad. eso el legislador Marcos Otegui del Frente Amplio propuso, ¿verdad?, que se pudiera justamente considerar delito la difusión de noticias falsas. Y usted ahí se opuso de forma radical porque dijo, no, esto puede llevar a una censura, autocensura del ciudadano que sabe que se arriesga a algún tipo de consecuencia penal. Entonces, a ver, para entender bien, ¿por qué esto no y lo suyo sí? Porque yo confío en que las sociedades todavía la moral no la hemos perdido. Entonces, las sociedades tienen dos tipos de límites, el legal y el moral. El legal se puede en algunas cosas, porque si no, no podemos legalizar todo, y además las vidas privadas, las intenciones, este tipo de cosas que yo puedo hacerla por atrás, bueno, va en la moral. Es un enorme recurso humano y de las sociedades que cuando se desborda, por eso yo mencionaba, se sale de cauce, donde todo es válido. Yo en la campaña tengo que ganar. Y ¿sabes una cosa? El fin de ganar porque tengo que sacarlos a esto me puede permitir cualquier cosa. Y no es así. Yo creo que la calle Pou permanentemente dice ganar, pero no de cualquier manera. Y ha sido de los primeros en decir no podemos permitir ni a nosotros mismos. Ha sido muy duro con sus militantes y dirigentes que han pasado esa raya, ¿no? Usted circunscribe el pacto ético al mundo digital. Las fake news existen desde hace mucho tiempo. Recuerdo a Sanguinetti diciendo que si ganaba el Frente Amplio se iban a llevar los niños a Rusia. Nunca nadie pidió disculpas por esto. Recuerdo a Borsari del Partido Nacional, el caso Feldman, a 2 días de la selección, asociándolo a los tupamaros. Nunca nadie pidió disculpas. El Frente Amplio, asociando a Bordaberry a tantas otras cosas, tampoco pidieron disculpas, que no fueran real. Usted, el pacto ético, lo circunscribe únicamente al mundo digital, porque la campaña sucia siempre existió, por lo menos en el discurso. Lo digital ha generado que el daño es como la bomba atómica. Claro, es se amplifique. decir, yo podía, antes las bombas tenían un daño, se circunscribía a determinada área. Hoy un arma nuclear, un arma química, que es lo digital, ha
potenciado exponencialmente el poder dañino. Entonces, por lo menos yo a nivel digital, que es la forma también donde en cuestión de minutos uno hace estragos, ¿no? Y uno puede además, supongamos faltando 4 o 5 días, empieza un bombardeo de noticias falsas sobre un candidato digitado, sin ningún tipo de límite, y bueno, y se va a desinformar de tal forma a la sociedad que va a terminar votando algo que si hubiera sido una buena información no lo hubiera hecho. Entonces, si una sociedad que quiere avanzar, ahora que estamos buscando siempre, ¿no?, la evolución, la humanización, este tema tiene el mejor remedio, como ha sucedido desde que el mundo es mundo, pasa por una conciencia moral. Lo que pasa es que la moral está pasada de moda, y cuando uno habla de moral dice este es un conservador, reaccionario, porque muchos han querido hacer pasar la moral como algo que ya no existe, que ya es viejo, es rancio. La moral es lo que te permite a una persona relacionarse bien con el otro, nada más y nada menos. La moral no es solamente un tema personal, es un tema de cómo yo me relaciono contigo. Entonces, las sociedades que a lo largo de la historia se desmoralizan o se amoralizan, sabemos todas cómo terminan. Entonces, ¿por qué no rescatar? Si eso es posible, somos 3 millones de uruguayos, todos nos conocemos. Qué lindo. Mirá que lo hemos hecho otras muchas veces, ¿no? Cuando el país dijo, vamos a priorizar el respeto, la responsabilidad, las cosas funcionaron. Y eso es lo que estamos apelando. Bueno, pero Andrade va a ir a lo penal, o por lo menos va a formalizar una denuncia, ¿no? Con lo que le sucede con la fotografía de sus hijas, que ya, bueno, un caso que ya hemos repasado varias veces. No quiere quedarse con, y eso que recibió apoyo unánime de todo el sector político. Yo creo que está bien. Sin embargo, dice, no, esto fue demasiado lejos. Sí. Primero, el freno de dar ¿no?, de salir yo a arremeter, el resto del sector, y ahora la justicia también. Sí, yo creo que está muy bien, porque, digamos, cuando hay este tipo de episodios, también todo el peso del Poder Judicial y de la ley tiene que caer, porque además, digamos, si hay una configuración de delito, es importante que también se recurra. Lo que nosotros advertimos, y ustedes lo entenderán, uno no puede ir a palo limpio y a juicio limpio, y además los juicios siempre es una cosa que llega tarde. Acá lo que tenemos que buscar es un llamado a la conciencia, que yo creo que la tenemos los uruguayos. Lo que pasa es que la hemos dormido, la hemos aletargado. Entonces, ¿por qué no entre todos hemos logrado cosas mucho más importantes? Y bueno, señores, miren que si seguimos por este camino, vamos a tener una elección sucia, una democracia que se debilita y gobernantes cuestionados, porque después van a decir, no, ganó porque... Todos porque nos queda poco tiempo. Sí. Este decreto, digamos. Ese es un acuerdo, ¿no? Este pacto ya tiene la firma de los distintos precandidatos, de lo ¿qué apoyo, qué adhesión? Todos han dicho que sí. Y nosotros, por supuesto, hace 9 meses le pusimos al Partido Nacional y a otros partidos. Cuesta a veces, porque acá cuando uno hace acuerdos, hace renuncias. Entonces, yo creo que llegó la hora, y este tema de Andrade creo que nos obliga a todos a decir, bueno, señores, ya entramos en campaña electoral, ¿sí o no? ¿Quién firma y quién no firma? El que no firma ya está diciendo algo, ¿eh? El que no firma probablemente tenga sus bots ya contratados, tenga sus campañas de desinformación ya contratadas. No hay ninguna razón para la cual uno no esté de acuerdo, pero no lo hace por uno mismo y solamente por el sistema político. Es porque si uno realmente piensa en que la sociedad, el pueblo uruguayo esté bien informado, que es un derecho de la gente tiene derecho a estar bien informada. Bueno, un político Ahora, que si no... uno sale a hacer declaraciones públicas, Sí. no quizás a través de una red social, pero es funcionario del gobierno y sale y opina sobre el pasado de algún precandidato, si vive en un barrio o vive en otro, ¿qué pasa con ese tipo de situaciones? Bueno, yo creo que está en el texto, que es muy sencillo, evitar descalificaciones, evitar acusaciones sin fundamento. Una cosa es decir, bueno, fulano mintió, y realmente están los hechos, están los hechos que hacen que lo que dijo un candidato no se corresponde con la realidad. Por ejemplo, hoy salía en la tapa de un diario una candidata
mintió sobre el monto del delantel Arena. Bueno, si realmente uno puede demostrar que la candidata dijo costó 50 o 70, 80, no importa, y las cuentas que tiene el Tribunal de Cuentas dicen que costó 100, bueno, está bien que yo diga mintió. Es decir, porque hay hechos que hacen que hay pruebas. Entonces, eso es. Ahora, si yo dijera la candidata fulana mintió sin poder demostrar por qué estoy diciendo esto, ese es el límite que lo pone la moral. A mí el concepto de mentir me parece, más allá de quien sea la candidata, cualquiera sabe que si te vas a hacer un arreglo en tu casa te va a salir más. No, pero me mintió la persona, mentí yo, digamos, o sea, es un poco... Bueno, a mí me parece me parece campaña sucia. Bueno, pero utilizar digamos, el mintió yo por eso ahí. te decía... Y no defiendo a la candidata. No, claro. yo decía que lo que ve salir en un diario hoy, Claro, sí, sí. que puede ser discutible Miere sobre Carolina esa afirmación, pero tiene las cuentas Claro. finales. Ahora, si no hubiera ninguna cuenta, eso ya es una descalificación. Totalmente. Diputado, le agradecemos muchísimo su presencia. Yo firmo ese pacto. Bueno, de última tenemos nuestra responsabilidad también por estar acá, Por supuesto. ¿no? Y cada uno tiene su corazón, etcétera, pero sin duda que firmamos porque como uruguayos, como ciudadanos, no queremos ver ese tipo de noticias ni de ataques a las personas que vamos a confiar, porque si uno después termina siempre votando al menos malo, ¿no? Y yo no quiero votar al menos malo, yo quiero votar al que me considere mejor, ¿no? Le agradecemos su Muy bien, presencia. muchas gracias, Gracias por la diputado. invitación. Placer. Bueno,